Les voy a contar ¿qué nombre lo podemos poner? Piensen en un nombre que podemos poner. A ver, ¿quién ya tiene el nombre? Un leonino, leoncillo, leoncio. A ver, ¿qué nombres podemos poner? Daniel. Ah, que ya saben el nombre de Daniel. Pero a nuestro león lo vamos a poner el nombre. ¿Les gusta el leoncillo? ¿O leonino? ¿Sí? Oye, le ponemos Leoncio. Bueno, esta historia, el león se llama Leoncio, lo ponemos, ¿vale? Para nuestra historia. Este Leoncio estaba capturado un día. Sabemos que los leones viven en la selva, entonces capturaron y lo llevaron a una caverna. Entonces, cuando llevaron en una caverna, ¿quiénes llevaban la comida? Pues llevaban las personas, ellos alimentaban todos los días la carne. Entonces tenía una entrada por donde ellos metían la carne. Los leones son muy peligrosos, ¿verdad? Entonces, eso pasó en esa ciudad. Nuestro león está en una ciudad, en una caverna, como prisionero, y con otros muchos leones más. Normalmente hoy en día están en zoológico, ¿verdad? Si lo cazan, los pobres leones están en zoológico. Pero esta vez este león estaba en una caverna muy cerrada, en una cueva, vivían. Entonces, estos también tenían un propósito, así los criaban. Entonces, este leoncillo, que cuando un día en esa ciudad, en Babilonia, vamos a decir el nombre, lo ponemos también. Entonces, este león no le dieron de comer. Todos los días llevaban a la misma hora la comida, 3 veces, 4 veces, cuando ellos le daban la carne. Entonces ya un día pasó que no había comido. Y este era el león más de toda la manada, el más que sabía, que él espiaba, que veía, estaba atento a la comida. Entonces, un día pasó, ya se sentía hambriento, que no le dieron la comida. Pasó el día siguiente, tampoco, nadie se les acordó de ellos. Él entonces decía, ¿qué está pasando? Que su estómago ya estaba dando ronquidos de hambre. Y empezaron a rugir, a que ellos, entre ellos ya estaban gritando de comida, que les tenía mucha hambre. Entonces, así pasaron días, y cuando de momento vieron, el leoncillo sintió mucha bulla donde alguien se estaba percatando a la puerta. Él pensó que era la comida que ellos estaban esperando. Por fin, dijo, alguien se acordó de nosotros. Entonces ellos tan hambrientos que estaban. Pero hay otra historia. Hasta ahí nuestros leones están muy hambrientos y desesperados, rugiendo. Vale. Ahora hay otra historia. ¿Cómo? ¿Por qué estaban? Pues dice en ese pueblo que también cuenta que se llama el joven Daniel. Sucedió que él amaba y era amigo de Dios. Conocen a Daniel, ¿verdad? Entonces, este amigo tenía sus enemigos. Entonces, a sus enemigos les entró la envidia. Dijo que ¿por qué a él le va todo bien? Y a pesar de que este amigo Daniel era prisionero, era esclavo antes, y luego el rey de ese pueblo, que es Nabucodonosor, le puso como su consejero. ¿Saben qué es consejero? El que va a pedir un consejo por qué está pasando las cosas, que siempre cuentas con él. Entonces Daniel era un consejero del rey, que le apreciaba mucho el rey a él. Entonces los amigos otros se pusieron de envidia, y luego pues buscaron un trama. Dijeron, ¿cómo podemos hacer daño a Daniel? Entonces empezaron a hacer el drama
con el rey de que el rey hiciera una cosa que solamente al rey se podía adorar, porque descubrieron que el secreto de Daniel era que era amigo de su Dios, porque siempre la habían visto conversar con Dios, hablar con Dios. Entonces eso fue el secreto de Daniel. Entonces ellos buscaron al rey y hicieron una carta y lo selló el rey, ¿no? Vale, pero si no el día, hasta pusieron el día que no adoraran al rey, entonces y se desobedecieran al rey, pues fueron echados al pozo del león. Entonces eso pasó. Daniel obedeció al rey. A ver, ¿quién me dice? ¿Obedeció al rey? ¿Obedeció? ¿Adoró al rey? Daniel se puso firme a su amigo Dios. A todo lo que Dios decía, él obedecía. Entonces no obedeció al rey. Entonces pues pasó, pensaron que los leones se lo comían. Entonces como no obedeció al rey, pues lo echaron al pozo de los leones. Entonces esto nos enseña que nosotros debemos ser amigos de Dios. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Se lo comieron los leones? No. ¿Qué creen que pasó? No se los comieron. No se los comieron. ¿Por qué? ¿Por qué no se los comieron? Sabemos que los leones estaban muy abiertos. Que Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. Vamos a leer un versículo, si quieren busquen en sus casas, en sus Biblias, que dice: Dios sabía el peligro que lo iba a pasar a Daniel por ese momento. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no le hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Vamos a confiar y ser amigos de Dios de hoy en adelante? A ver, levanten la mano. ¿Sí? Pues debemos ser amigos de Dios, porque Dios quiere ser nuestro amigo. Esa es la razón. Hoy vamos a orar. ¿Alguien desea orar? ¿Aquí? Vamos a orar. A ver, cierren los ojitos y las manitos. Vamos a orar. Vamos a pedir que a Dios nos ayude a ser buenos amigos con Él, como hizo Daniel, ¿ok? Oremos. Querido Señor, gracias te damos porque tú nos amas tanto y quieres que seamos sus amigos. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo cada día, a caminar como hizo Daniel. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en esto. En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora les voy a dar la hojita para... Solito jardín, pim, pim, Dios cuida los pajaritos, piu, piu, Él cuida también las flores y todos los pececitos. Fue Dios quien hizo al gallo tonto de allí. Hermanos, en esta mañana queremos compartir con vosotros este hermoso salmo. Dice el salmo de David: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar con ellos.
En el corazón, con todo el cuerpo, canto de alegría al Dios de mi vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa en sus altares, también la golondrina allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Amén. Hermanos, nos sentimos dichosos, contentos, porque tú estás aquí con nosotros en la casa del Señor. Queremos compartir con vosotros esa alegría y esa dicha de poder reunirnos una vez más bajo un techo a alabar el nombre del Señor. Queremos saludar a Osvaldo Ramírez, que nos acompaña en esta mañana. ¿Está Osvaldo Ramírez? Que levante su mano. Bienvenido, Osvaldo, Dios te bendiga. También a Sonia. Bienvenida, Sonia, Dios te bendiga. Está María Teresa Álvarez. Bienvenida, hermana María Teresa Álvarez, Dios te bendiga. A José. José, bienvenido, José, siéntate como en tu casa. Y Ana Ortega. Ana Ortega, bienvenida, Ana, Dios te bendiga. Siéntate dichosos, contentos de compartir esta mañana el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Queremos extender una bienvenida cordial a todos los hermanos, las visitas que nos acompañan, los amigos. También queremos extender una bienvenida cordial a la plataforma que tenemos hoy. Tenemos a la hermana Marina, tesorera de la iglesia. Tenemos al hermano Edward. Tenemos al pastor de la iglesia. Tenemos también a nuestra hermana querida Yuyu. Y a la hermana Violeta de la iglesia del norte. Queremos felicitarnos y felicitarlos por este tiempo de dedicación al nombre de nuestro Dios. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor. Como estamos de aniversario, vamos a gozarnos con este lindo especial. Dios se le bendiga. Dios se le bendiga a todos. Veo como rostro medio triste. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su novia está preparada. Su novia es la iglesia y está bonita hoy, ¿verdad? Entonces cantemos con júbilo esta canción, Eterna Roca. Ustedes se lo saben, acompáñenme. Canten todos. Es mi Señor, refugio en la tempestad. Nuestro Salvador.
consolación en el eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Sin tu guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Canten todos. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor, consolación en el dolor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Estamos contentos? Hermanos, exactamente el Señor nos permitió llegar aquí, si las cuentas no me salen mal, el 15 de marzo del 2014. ¿Está bien? Y el que me corrija, que me corrija, ¿eh? El 1 de marzo, ¿no? Bueno, tenemos llegamos el 1 de marzo, pero iniciamos la inauguración 2 sábados después. Está en los registros de la iglesia, podemos consultarlo, de la secretaría. Pero más allá de la fecha, más allá del andar, agradecemos a Dios porque estamos aquí. En un momento del año 2013, algunos hermanos de la Iglesia del Sur en ese entonces se reunieron conmigo proponiéndonos el deseo de llevar la iglesia algo más lejos de donde estaba. En la Biblia se llama eso ensanchar la tienda del Señor. Y los hermanos en oración miramos a Londres y pensamos en algún lugar que pueda ser estratégico, conveniente. Y es cierto que el libre evangelismo sugiere que debemos poner iglesias donde hay vías de comunicación y donde la gente pasa a menudo, pero no crean que este fue el primer lugar. Y entonces, en ese momento, entonces la hermana Gladys nos brindó su casa, en la cual estuvimos pues unos 5 meses más o menos, asistiendo en su casa, y claro, 12 forman. Teníamos la casa de la hermana, pues los sábados ocupadas, y sin ella, obviamente, manifestar para nada su desagrado, nos dimos cuenta que teníamos que buscar un lugar donde reunirnos, porque el grupo tenía que crecer. Así que con algunas hermanas, por eso no es que no hayan muchos hermanos, sino habían más hermanas con la voluntad, oramos y buscamos lugares alrededor de esta área. Claro, en ese momento la iglesia se reunía en la parada de, los que me corrigen con el inglés, Borough, si lo digo mal, pues aquí cerca. Entonces, alguien dijo, pastor, aquí abajo hay un restaurante frente a la Universidad de South Bank que están alquilando algunas iglesias los domingos. Y nosotros en nuestro culto es el sábado, y le preguntamos si nos podía alquilar, y entonces alquilamos el lugar.
Miren, hermanos, para nada debemos sentirnos preocupados cuando recibimos críticas. Y alguien cuestionó que no era el mejor lugar para reunirse para una iglesia. Nuevamente, pues, los hermanos en oración, y a través de dos hermanos en ese momento vecinos de la iglesia, nos pidieron venir a hablar con los dueños de la iglesia Salvation Army. El pastor Jonathan en ese momento, ¿se acuerda el nombre de la chica que era la directora, la manager? No me acuerdo el nombre. La chica que se casó y se marchó a otro país. Estamos orando, nos dijeron, para que un grupo se reúna aquí los días sábados. Ellos se dan cuenta que el templo, les gusta el templo, hermanos, el templo como edificio es cómodo, tenemos el templo para nosotros, y ellos estaban orando porque las cuentas no les salían y querían un grupo que se reuniese los sábados. Nos ofrecieron un precio por hora, en ese momento bastante difícil en nuestros bolsillos porque éramos solamente 12 personas en ese momento, y la junta se comprometió a pagar el alquiler del templo, y vinimos aquí. Nos ofrecieron la cocina, que involucra un pago extra, que nada es gratis en la vida, y finalmente nos permitieron asistir aquí. Llevamos 3 años de una relación bastante amistosa con ellos. Ellos nos toman en cuenta, y dicho sea de paso que esta semana, si alguien se pasó, habían aquí unas señoritas llamadas maniquíes, poco tétricos, ¿es cierto? Pero ellos hacen sus cosas. Y me dijeron, pastor, hemos dejado unas cositas, me dijo la pastora que está en Estados Unidos. Bueno, pues, y lo vamos a dejar allí, me dijo. En otras palabras, eso se queda allí. Y pensamos para este sábado iba a ser un problema, porque realmente la vista no era agradable, por lo menos a lo que nosotros entendemos. Sin embargo, ayer por la noche vinieron, yo estuve orando toda la semana porque la pastora está en Estados Unidos, y la pastora les llamó y les dijo, saquen eso porque sé que no les va a gustar. Así que mandaron a sus miembros de iglesia y se llevaron a las chicas que estaban aquí vestidas. Dicho sea de paso, estaban haciendo una experiencia de las mujeres que representan la iglesia en la palabra de Dios. Pero bueno, lo hacen de una forma diferente. Y entonces se lo llevaron. Entonces tenemos este templo. Hermanos, para agradecer primero a Dios, porque estamos aquí. Y a muchos y cuantos me gustaría pedir a los que fundaron esta iglesia que se puedan poner en pie. A los fundadores. A ver, yo recuerdo los fundadores de la iglesia. A ver, Catherine, te puedes poner de pie también. Yuyu. Sandra vino un poquito después, te vamos a llamar la fundadora. Ponte de pie, Sandra, también. Estuviste aquí en el momento. Y también estuvo el primer día Maribel Zamudio. Así que vamos a ver que se ponga de pie. Sabemos que otros hermanos nos han dejado, pero este es el resultado de este inicio. Tomen asiento, hermanos. Pero luego vinieron otras personas a darle el empuje que la iglesia necesitaba. Y también puedo pedir que se ponga Ángel y Dona de pie. Esther. Luego, si no, Jorge. Su hermana Isabelita. También. Luego vino, bueno, Jorge, ponte de pie. Y si ustedes, hermanos, no los menciono, no es porque no quiera, es porque también vino Alfredo. Luego echamos una mano muy generosa siempre. Alfredo Rey. ¿Sí? Vanessa y Sofía. Sofía está aquí con nosotros. Ponte de pie, Sofía, por favor. Y luego, pues vinieron más hermanos. Tomen asiento, mis hermanos. Y ahora les pido que todos se pongan de pie, porque son el presente de la iglesia. Sin vosotros esta iglesia no tendría sentido, mis hermanos. Yo quiero pedir antes de empezar este programa, hacer una oración por vosotros. Pero antes de orar, quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Siriaco. Siriaco es el jovenzuelo que le robó el corazón a esta hermana que está aquí. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos, porque la iglesia nunca es el pasado, siempre es el presente. Y el presente es este. Querido Señor, estamos de pie delante de ti, agradeciéndote porque hasta este momento tú has sido bueno con nosotros y nos has traído aquí. Este pueblo que está reunido aquí es tu iglesia, es tu pueblo.
a quien tú con favor especial miras y con misericordia y con temor nos dirigimos hacia ti, Señor. Te pedimos que nos sustentes en el camino que viene hasta que vengas por segunda vez. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas mientras avanzamos hacia la Canaán celestial. Que cada uno pueda acogerse del que está al lado cuando la vida sea dura, cuando los golpes den tan fuerte que querramos caer de rodillas. Y sea tus manos el hermano que está al lado quien nos levante, Padre. Destierra de esta iglesia, Señor, los malos sentimientos. Destierra, Señor, las obras del enemigo, para que tu luz pueda brillar. Antes de nada queremos agradecerte como iglesia, Señor. Bendecir tu nombre porque tú has sido bueno, eres bueno y siempre serás bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Tenemos que hacer dos cosas antes de empezar el mismo culto divino. La primera no es agradable, porque durante el caminar de la iglesia del Señor surgen personas o hermanos que adoptan posiciones diferentes a las de la iglesia. Nosotros creemos que Dios constituyó a la iglesia en un conjunto, en una autoridad, con ciertas limitaciones, desde luego, pero Él constituyó a la iglesia como autoridad. Nosotros como iglesia de Dios no podemos ejercer la autoridad sin el amor de Dios. No podemos ejercer la autoridad del Señor como iglesia sin ser éticos. La palabra ética tiene que ser tratada con mucho cuidado. Y no podemos decir cosas sin tener consideración a las personas que puedan sentirse lastimadas o heridas por decir las cosas en sí mismas. Nuestra iglesia últimamente está viendo la actividad de un hermano nuestro, lo voy a decir su nombre solo una vez, y para nada pido hacia él antipatías, sino pido vuestras oraciones, vuestro amor, vuestra misericordia, porque nuestro hermano ha arribado a enseñanzas distintas que la iglesia presenta hoy. No estamos como iglesia haciendo una declaración de exclusión, ni de censura, ni de disciplina. Todo lo contrario. Estamos pidiendo que la iglesia pueda orar por este hermano para que el Señor le devuelva a la razón y al camino de la iglesia del Señor. No estamos hablando contra el hermano, sino contra las enseñanzas que él presenta. Nuestra oración es por él, y habiendo hablado con personas cercanas a él y habiendo pedido que se haga una cita con este hermano, no podemos hacer las cosas sin hacerlas de la forma ética y mostrando amor como iglesia. Nuestro hermano es el hermano Wellington Vega. La iglesia no apoya, no subraya las enseñanzas que él presenta. Cada uno es libre de decidir en su conciencia, mis hermanos, y la iglesia no será quien elija vuestras conciencias. Vosotros sois libres de elegir, el Señor os ha dado libre elección. Y la iglesia no les está prohibiendo contactar con ninguna persona. Pero la iglesia tiene que decir de que no apoya las enseñanzas de este hermano. Por lo tanto, no voy a decir nada más, sino en el respeto que el hermano se merece y su familia se merece, por quien oramos y pedimos que el Señor pueda ayudar a entender. Queremos hacer una oración pequeña. Vamos a orar. Querido Señor, tú has instituido tu iglesia en este lugar, en este momento, en esta tierra. Y oramos por este hermano, hijo tuyo, quien deseamos que pueda encontrar en ti la paz, la enseñanza y en la iglesia, Señor, el amparo hacia el caminar celestial. Oramos por su familia, oramos por todos aquellos que están cerca a él, para que nosotros no representemos al enemigo de una forma agresiva contra él, sino con amor, con respeto, con tacto y tino. Queremos que este hijo tuyo pueda entender tu llamado. Esta iglesia, Señor, es iglesia imperfecta, débil, mas en ti, Señor, nos apoyamos en este caminar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente actividad que tenemos nosotros, antes del sermón, se desprende de la autoridad que Jesucristo dio en la tierra. Hermanos, el Señor, cuando vino a la tierra, constituyó un grupo de personas
las cuales iban a tener una misión especial dentro de las actividades de la iglesia. Nosotros queremos esta mañana equipar a la iglesia de los dones del Espíritu. La iglesia necesita de un diácono y una diaconisa ordenados al ministerio del diaconado. Cuando el Señor instituye la iglesia, establece en los 12 apóstoles la autoridad para enseñar, para ordenar, imponiendo las manos al ministerio a quienes luego se sucederían en el camino. Sin embargo, cuando la iglesia empieza a crecer, se dan cuenta que la iglesia tiene que dirigirse en dos direcciones. La primera es no descuidar el ministerio de la palabra y la oración, a los cuales los apóstoles prestaban su atención y su tiempo, porque a la vez había que atender a la iglesia en sus necesidades diarias, tanto como dice el texto bíblico, atender a las viudas, atender a los necesitados, atender a las personas que estaban en dificultades y tribulación. Y entonces el Señor inspiró a los apóstoles a convocar un número de diáconos. ¿Se acuerdan el número, mis hermanos? 7, ¿verdad? Dentro de los cuales estaba Esteban, a quien con luz propia el Señor permitió pasar al martirio, siendo apedreado por servir al Señor. En este caminar de la iglesia, el Señor escogió a 7 personas para que se dediquen a las labores de atención a la iglesia. El manual de iglesia, hermanos, explica cuáles son aquellas funciones que las personas dedicadas al ministerio del diaconado pueden participar. En este caso, el manual de iglesia presenta en la página 77 cuáles son los deberes del diácono local, del diácono de la iglesia. La primera es ayudar en los servicios y las reuniones. Por servicios entendemos el culto regular diario y juntamente con el pastor y los ancianos ordenados repartir y entregar la cena del Señor. Lo estamos haciendo como ancianos y como pastor, pero necesitamos que mientras la iglesia puede estar en armonía con el Señor, tener un hombre para estas labores. También es visitar a los enfermos. Cuando alguien necesite participar de la cena y no pueda venir a la iglesia, contacte con el diácono. El diácono tiene el deber bíblico de llevar la cena del Señor a su casa. Si alguien se siente enfermo y hay cena del Señor, no se quede en casa esperando. Llame a su diácono, llame a su anciano, llame a su pastor, y el diácono es encomendado por la palabra de Dios para hacer este ministerio. También es preparar los servicios bautismales, ayudar en el servicio de comunión, ya hemos dicho, cuidar de los enfermos y los pobres y cuidar y mantener la propiedad de la iglesia. Somos un grupo aún, hermanos, pedimos siempre ayuda a todos, nadie piense ahora como el diácono es el diácono, ahora tiene que hacerlo. No es así. El diácono está para algunas labores y todos estamos para cooperar en la edificación de la casa. Las diaconisas tienen también unas funciones particulares, en algunas similares a los diáconos, como dar la bienvenida, visitar a los enfermos, ayudar también en las ceremonias bautismales, ayudar en el servicio de la comunión. Dentro de ellas es preparar los instrumentos y los emblemas de la Santa Cena. Es importante que la diaconisa, sobre todo si es ordenada, pueda participar preparando los emblemas de la casa del Señor. Dirigir el servicio cubriendo y descubriendo la mesa, cuidar los enfermos y los pobres y a la vez mantener la propiedad de la iglesia. La iglesia nuestra ha tomado la recomendación de nombrar al hermano Antonio Farel como diácono. Él es actualmente uno de los 2 directores de iglesia, no es un anciano ordenado, el manual no requiere que sea en caso de un director de grupo esto, pero sí el manual requiere que tengamos una persona que se encargue del diaconado. En este caso, el hermano Farel, en la ausencia del director de diáconos, está ejerciendo como coordinador de los diáconos.
Y además, pues su testimonio y su hogar presentan estas evidencias del discipulado. Por tanto, hermanos, nosotros como Junta de Iglesia pedimos que la Iglesia apoye la propuesta de elegir al hermano Antonio Farel como diácono. ¿Alguien apoya la propuesta, mis hermanos? ¿Alguna observación en contra o a favor? Si es a favor, nos la reservamos por cuestión de tiempo. Todos los que estén a favor de que el hermano Antonio Farel sea elegido como diácono de la Iglesia, levante la mano derecha. Los que estén en contra, con la misma señal. Entonces, dada la elección del hermano, queremos pedir que el hermano Antonio Farel pueda pasar adelante. El hermano Antonio Farel tiene buena cintura. Y quiero pedir que pase nuestro hermano Ángel Durán. Él es un anciano ordenado en su momento, elegido por esta iglesia para las labores de la dirección de la iglesia. Y el manual dice que solamente las personas que han sido ordenadas, en este caso un ministro ordenado, con mucha humildad, vuestro siervo, Señor, hermanos, y el hermano Ángel Durán, podemos proceder a esta ceremonia. Yo quiero leerles una cita de los escritos que dice así: bajo la protección de los árboles en la ladera de un cerro, no muy lejos del mar de Galilea, Jesús reunió en privado a sus 12 apóstoles. Deseaba enseñarles en el santuario de la naturaleza, lejos de la confusión y del ruido. En este marco de belleza natural se dio el primer paso para la organización de la iglesia. Cuando Jesús dio su instrucción, congregó el grupo pequeño a su alrededor. Se arrodilló en medio de ellos y poniéndole las manos ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a arrodillarnos los que estamos presentes. Vamos a pedir que nuestro hermano Ángel pueda imponer las manos en los hombros del hermano Antonio, y su servidor lo hará con todo respeto en la frente de nuestro hermano. Y vamos a pedir que el Señor pueda derramar a nuestro hermano Antonio su Espíritu Santo y lo equipe para estas labores del ministerio de la iglesia. ¿Está bien? Padre Santo que estás en los cielos, delante de ti, Señor, está tu Hijo Antonio. Tú sabes, Señor, los caminos que Él ha tomado para llegar a este momento, a tu iglesia con su esposa Miquelina y sus hijos. Y a través de esta oración, Señor, te pedimos que tú lo apartes para el ministerio del diaconado. Lo equipes de los dones del servicio, del cuidado de tu casa, del amor a las almas y el cuidado, Señor, de tu palabra. La iglesia ha visto en él dones como la solidez en las creencias de tu palabra, el amor hacia la iglesia, el amor a tu pueblo y el amor a tu palabra, Señor. Por tanto, oramos, Señor, para que tú lo apartes al ministerio del diaconado. Te pedimos, Señor, que sea de instrumento tanto su hogar, para su vida y para la comunidad, testificando del amor hacia ti. Señor, al levantarnos, que tu Santo Espíritu pose en él y pueda él realizar las prácticas que el manual de iglesia le encomienda como diácono. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Saludarte. Dios te bendiga, Antonio. Hermanos, vamos a saludar a nuestro hermano Antonio Farel, diácono oficial de la iglesia, ordenado. La esposa quiere hacer una foto. Vamos a estropear la cámara a algunos, pero por amor al recuerdo lo vamos a hacer. El próximo sábado, la secretaria de iglesia oficialmente le entregará el certificado como diácono ordenado. Hermano, puedes tomar asiento, gracias. De la misma forma queremos presentar a nuestra hermana Luz Marina Palacios Ospina. Ella peleona, luchadora, como las mujeres de nuestros padres e hijos, como la mujer. Queremos igualmente encomendar al Señor como diaconisa y ungirla. El manual establece claramente que toda diaconisa en funciones debe ser ungida, ordenada al Señor. Por esa razón, habiendo explicado las mismas razones,
vamos a proceder a la misma. Querido Padre que estás en los cielos, tú no solamente llamas hombres sino mujeres para el servicio de tu iglesia. Y aquí, Señor, te presentamos a tu hija Luz Marina, quien ama tu iglesia, quien desea que tu casa sea prosperada. En su vida, Señor, y como en la nuestra, hay luchas y dificultades, mas lo que cuenta es que en el momento del llamado estamos presentes, Señor. Por eso, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo pose sobre ella, la equipes con los dones, y así como tú elegiste mujeres como Tabita, mujeres como Junia, quienes llevaron adelante la casa tuya, pedimos que ese mismo Espíritu Santo pose sobre ella para el servicio en el diaconado como diaconisa jefa. Oh Señor, nada somos sin ti. Y al levantarnos estaremos seguros que tu Espíritu Santo ha descendido en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, de la misma forma, vamos a hacer una foto primero para... Gracias. Queremos saludar a nuestra hermana Luz Marina, diaconisa ordenada, y que Dios te bendiga, hermana, en tu servicio al Señor y en tu familia. Recibe el aprecio de la iglesia. Muchas gracias. Hermanos, dentro de los hechos interesantes que tenemos, pues tenemos a Edward como el primer miembro que se bautizó en esta iglesia. Tenemos a Antonio, el primer diácono ordenado, a Marina lo propio, y cada uno conoce su historia particular. Nada de esto sería sin vuestro servicio, sin vuestro apoyo y sin todo lo que habéis dado al Señor. Esta iglesia, hermanos, es del Señor y para el Señor. Mis queridos hermanos, pero ahora vamos a centrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Queremos saber qué es lo que el Señor dice con respecto a su palabra. Por eso les invito a que busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 29, versículo 21. Hechos 29, versículo 21. El que lo tenga, por favor, léalo. Hechos 29, 21. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay? Hechos 29, 21. ¿Hay o no hay, hermanos? ¿Cómo que no? No, sí hay. Voy a explicarles por qué, hermanos. Espérense, no se asusten. No me estoy inventando nada nuevo. Nada nuevo. ¿Sabéis, hermanos? Los Hechos de los Apóstoles es una historia inconclusa. Si ustedes, hermanos, van a casa y leen el libro de los Hechos de los Apóstoles, van a ver que el libro no termina con un final. Es como una historia a la cual abruptamente se la corta. ¿Por qué, hermanos? Ustedes han leído en la palabra de Dios de que en los cielos veremos las memorias del libro de la vida y de la muerte. Las anotaciones de los justos serán registrados en los cielos. En otras palabras, la historia inconclusa de los apóstoles pertenece a los cristianos del siglo XXI. ¿Están entendiendo? Hechos 29-21 es vuestra historia, la que estáis escribiendo en el sur de Londres. Todos tenemos sueldos pequeños, mis hermanos. No ganamos para hacernos ricos. Ganamos generalmente para vivir. Le damos al Señor lo que le corresponde y vivimos ajustados. Pero una cosa no olvidéis, mis hermanos, que sois herederos de las promesas del pueblo de Dios. Que esos 12 apóstoles no se quedaron en la historia. Vosotros sois la conclusión de los hechos
de los apóstoles en el siglo XXI. Por eso Hechos 29-21 no está escrito aún. Lo estáis escribiendo cada día en vuestras vidas, mientras lucháis por el trabajo, por el amor, por el esfuerzo, por los estudios, en las calles tristes de Londres. Y el Señor os trajo aquí para que completéis esa parte de la historia. Por eso no te sientas triste. Si ves que la vida se te ha pasado y que la esperanza pareciera que se aleja de ti, porque esa historia inconclusa es tu vida. Y un día la vamos a contar por los siglos de los siglos y daremos gloria a Dios por lo que está pasando. Entonces, si Hechos 29-21 no está escrito, vamos a ir a lo más cercano a lo que la iglesia era en ese momento. Por eso les invito, hermanos, a revivir vuestro pasado, vuestra historia. Les invito a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron... ¿Qué dice el texto? Bueno, sois Hechos 29-21. Tenéis que darle más cariño a esto. ¿Cuántos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y si tú... Yo sé que algunos se quieren bautizar y han pedido el bautismo. Pero si tú no lo has pedido aún, ¿por qué no lo pides? Porque Hechos 29-21 es tu historia. Y empieza la historia así. Así empieza. Dice que así que los que recibieron su palabra se bautizaron. Y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. ¿Y a qué se dedicaban estos cristianos? Estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Vamos a preguntar, porque esta es nuestra historia. ¿Quiénes eran los apóstoles? Básicamente eran 12. Yo no soy apóstol. Tampoco soy sacerdote. No lo soy. Soy un pastor y quizás un remedo bastante incipiente del ministerio profético de la Biblia. Pero apóstol no soy. ¿Sabéis por qué, hermanos? Ni vosotros sois apóstoles. Porque no habéis caminado con Jesús. ¿Lo visteis a Jesús, hermanos? ¿Estuvisteis con Jesús? ¿Caminasteis con Él en los caminos polvorientos? No. ¿Se acuerdan que a Pablo la iglesia le cuestionaba sus credenciales como apóstol? ¿Se acuerdan que Pablo se reafirmaba diciendo: soy siervo de Jesús, apóstol entre los gentiles? O sea, Pablo es un apóstol porque Jesús mismo lo llamó. Jesús, a quienes llamó, los constituyó como apóstoles. A mí directamente el Señor no me ha llamado, pero a Juan sí. ¿Se acuerdan? A Pedro sí. Entonces, la doctrina de los apóstoles representa a los 12, bueno, y triste es decirlo, pero Judas, siendo apóstol, dejó el apostolado. Sin embargo, estos 12, ¿qué enseñaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué decían ellos? Lo que Jesús había dicho. En otras palabras, los apóstoles no trajeron nada nuevo. Todo lo contrario. Jesús había dicho: ¿oísteis que fue dicho? ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente, mas yo os digo, no resistáis. Bueno, y eso de poner la mejilla, Jesús lo dijo. Pero no estaba diciendo nada nuevo, ya estaba escrito. Y cuando Jesús dijo: me conviene que yo me marche, que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de
pecado y de justicia. O sea, Jesús sabía que su ministerio estaba limitado. Pero ¿qué pasó? Jesús instituyó a 12 apóstoles, y estos apóstoles más o menos duraron hasta el año 100 después de Cristo. ¿Se acuerdan cuál fue el último de los apóstoles? Y el único que murió de viejo, porque los demás todos fueron al martirio. Entonces, el texto de los primeros discípulos no eran sus enseñanzas particulares, no era lo que ellos pensaban que era. Es más, ya en ese tiempo estaba la influencia fuerte de la cultura griega. ¿Ustedes han escuchado, hermanos, esta frase? ¿Han escuchado esta frase? El fin justifica los medios. ¿La han escuchado o no? ¿Quién fue Maquiavelo? Un filósofo. ¿Han escuchado esta frase? Esta frase no es cristiana, porque da igual matar, da igual hacer lo que sea, sino conseguir lo que uno quiere. Entonces, por lo tanto, esta enseñanza no es apostólica, no puede ser tomada por la Biblia. Y los apóstoles durante sus primeros años combatieron estas enseñanzas que ya amenazaban la iglesia. Juan dice, nosotros sabemos que el anticristo está entre nosotros, eso ya lo sabemos, porque si fuera de nosotros se quedaría con nosotros, pero como se ha ido, estuvo con nosotros, pero nunca fue de nosotros. Pablo decía, es necesario que aparezca, que se manifieste el hijo de perdición, es necesario. O sea, hablaba de unas enseñanzas que entrarían en la iglesia. Por eso la iglesia cristiana temprana, según este pasaje, dice que perseveraba, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Su interés era en conocer la palabra de Dios. Yo les pregunto a mis hermanos, cuando Jesús dejó este mundo nuestro, ¿cuán grande era su Biblia en número de libros? ¿Se acuerdan? 39, lo que es el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando Jesús se marchó, se dieron cuenta que los apóstoles carecían de un elemento que era estar en todo lugar a la vez. Y empezaron a escribir cartas. Y entonces Mateo escribió su enseñanza de lo que vio en la vida de Jesús. Marcos hizo lo propio. Lucas, el médico, aunque él no fue testigo, él fue preguntando a los demás, a ver, hermano, ¿tú estuviste cuando Jesús curó a la mujer enferma? Sí, a ver, ¿cómo fue? Y se iba, a ver, ¿tú estuviste, hermano? Cuéntame. Entonces Lucas dijo, los hechos son como tal. Jesús primero llegó, primero saludó, luego curó y se marchó. Hizo un trabajo de investigación. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Y luego Pablo se dio cuenta que la iglesia empezaba siendo amenazada por doctrinas y empezó a enviar sus cartas, las cuales recorrían todo el mundo. Más o menos, hermanos, en el siglo II se tenía lo que tenemos hoy como la Biblia con ambos testamentos. El texto dice que estos apóstoles, estos discípulos tempranos se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. Hermanos, estamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra doctrina apostólica? Es este libro, mis hermanos, al cual os encomendamos buscar al Señor en estas palabras. Al comienzo será difícil, sí, porque esto de que luz de la aurora, que bestias, cuernos, al comienzo es difícil. Pero no se olviden lo que había dicho Pedro, que los que no perseveran llegan a ser los indoctos e inconstantes. O sea, hay que perseverar. Y un día será para ti como la luz de la aurora. O sea, entenderás, comprenderás, pero no vas a llegar allí ese momento porque lo desees. Tienes que dedicar tiempo a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Luego dice el texto que había que dedicarse a la comunión. Esta palabra, hermanos, en el griego significa koinonía. Es una de las palabras más hermosas que tiene la Biblia.
a la cual voy a dedicar más tiempo luego de hacer este repaso. La palabra koinonía. La palabra koinos en el texto griego significa casa. Casa. Mi vida, hermanos, fue feliz hasta los 16 años. Yo era feliz. Los que somos peruanos y son de mi tiempo, pasamos un clima de terrorismo. Nos vino un presidente que nos metió una inflación de esas, probablemente tanto como los que están viviendo los hermanos de Venezuela. Ya lo vimos nosotros eso. Pero yo era feliz. En alguna ocasión mi madre me dijo: mira, hijito, esta noche no hay para comer, porque el papá no ha podido cobrar las deudas que le tiene. Mi padre era ingeniero civil, era consultor independiente, y claro, o trabajas o esperas que te pague. Pues prefiero tener deuda a que no trabajar. Así que hacía sus proyectos y le decía: te voy a pagar, y el día no tengo dinero. A veces